Tenaz. O sea, ¿vinieron ustedes la vez pasada? O sea, tenaz. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo. Y hemos ya avanzado ya por muchos capítulos. Los hermanos no tienen ni idea dónde están, pero está bien. Hemos avanzado por muchos versículos. ¿11 qué, perdóname? 11:54 dice la hermana. Interesante. Los hermanos tienen una discusión sobre dónde. Muy interesante. Pero hemos venido mirando el libro de Lucas. Ya, no se agarren, por favor, los hermanos. Estamos mirando el libro de Lucas y hemos dicho que Lucas trata de demostrar que Jesús es Dios. Y para hacerlo, como parte de la finalidad que tiene, Lucas quiere mostrarnos que Jesús cumple todas las profecías que el Mesías tenía que tener. Y efectivamente así es. En ese sentido, Lucas es detallista, va al Antiguo Testamento, nos muestra cómo tenía que venir alguien que se llama el precursor, y ese precursor se llama para nosotros Juan el Bautista. Y él demuestra que Juan cumplió también todo lo que tenía que hacer el precursor. Demuestra que el Mesías tendría poder sobre las enfermedades, y Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Que Jesús tiene poder, que el Mesías tendría poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la naturaleza. Y básicamente que el Mesías era Dios mismo, aunque ellos no lo habían logrado entender. Y Jesús demostró con todo lo que hacía que él era Dios mismo hecho hombre. También entonces Juan el Bautista reconoce un día a Jesús, dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el reconocimiento humano. Del cielo hay una voz que dice, este es mi Hijo amado. Ese es el reconocimiento divino. Y fuera de eso dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. No es que fuera una paloma literal, pero desciende en forma de paloma para mostrar que está el Padre, el Hijo y el Espíritu. A partir de ahí Jesús recurre a todas las aldeas, miles de personas lo siguen, pero muchas lo hacen solo porque quieren que el Señor los bendiga en muchas cosas, los bendiga materialmente o estar libres de enfermedades. El Señor, dándose cuenta de eso, cambia su forma de enseñar y empieza a enseñar por parábolas, para que solo los que tengan un corazón para Él puedan realmente entender las verdades que Él expresa. A partir de allí, Él escoge incluso grupos de personas muy grandes, que son más cercanos, hasta que llega al grupo de los 12 que llamamos apóstoles. Con ellos también hace varios recorridos. Sin embargo, a pesar de todo lo que hace, aún los apóstoles siguen siendo incrédulos en que él sea el Mesías. Lo consideran un gran profeta, un hombre de Dios muy grande, pero todavía dudan. Por eso Jesús un día, cansado de la incredulidad, dice que hasta cuándo los tiene que soportar a todos ellos, porque ni siquiera los más cercanos son capaces como de entender esas verdades. Finalmente, el Señor les dice que va a morir en Jerusalén. Ellos se oponen. Pero ¿cómo se le ocurre que usted se va a morir? No, usted no puede morirse. Entonces, si usted es el Mesías, el Salvador, ¿cómo se va a morir? Porque no entendían el plan perfecto de Dios. Entonces el Señor, ya al final de la historia, en donde nosotros vamos, dice, vamos, y empieza a acercarse a Jerusalén. Estamos en las escenas de semanas antes de Jesús morir en la cruz. Jesús va camino a Jerusalén. Y por el camino, Jesús se da cuenta que hay un montón de gente que lo odia, específicamente los fariseos. Los líderes religiosos odian a Jesús tremendamente. Y empiezan los líderes religiosos a hablar que supuestamente Jesús, el poder que tiene es en el nombre de Satanás. Supuestamente que Jesús, ¿usted cómo se le ocurre que allá en Nazaret va a salir alguien, va a salir un profeta? Empiezan a desprestigiarlo, a murmurar contra él, tratando de que la gente no lo siga. Jesús, cansado de todo eso, también responde y les empieza a responder obviamente con argumentación. Y lo último que vimos la semana pasada es que el Señor los acusó a los fariseos, empieza a acusarlos. Algo así como que ustedes no ayudan, ustedes no dejan que las personas entren. Ellos mismos, los fariseos, no entraban al reino de los cielos ni dejan que otros entren al reino. Porque con las enseñanzas que tenían alejaban a todas las personas de la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Por eso la semana pasada estuvimos viendo que Jesús se metió a la casa de un fariseo, dijo cosas bastante fuertes, salió de esa casa y la gente empezó a acosar a Jesús a ver si Jesús caía en alguna cosa, con tal de acusarle y que al acusarle Jesús la embarrara y el pueblo y quedara mal ante el pueblo. La idea de ellos era desprestigiar al Señor.
La semana pasada estábamos en Lucas capítulo 11, llegamos hasta el versículo ¿qué? 54. O sea que estamos en Lucas capítulo 12. Lucas 12. Lucas capítulo 12. Listo. Lucas 12. Y vamos a orar para comenzar y comenzaremos la explicación del texto. Vamos a hablar de algo muy interesante que es la levadura de los fariseos y el temor a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías y nos acobijas. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Que tú seas obrando, Señor, para que hablemos con claridad, que haya corazones dispuestos para recibirla y que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique y te exalte. El honor, la gloria, la honra, la alabanza sean dadas a ti, Señor, en este día. Te ruego y te suplico que así sea. Por eso hoy pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas y lo hago, Señor, convencido, Padre Santo, que no hay unas mejores manos que las tuyas para cuidarnos, guardarnos y protegernos. Por eso hoy ponemos este servicio en tus manos, una vez más esta predicación, esta enseñanza, pidiendo misericordia para todos los que nos escuchan y tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Cuando vamos a Lucas, al capítulo número 12, versículo 1, comienza diciendo, Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, dice el texto, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, en esto juntándose por millares la multitud. Jesús salió de la casa del fariseo, la gente está detrás de él. Y resulta que la popularidad de Jesús es tan grande que hay montones de personas apretándolo. O sea, es como ir en un Transmilenio, pero más grande. ¿Ok? Cientos, montones y montones de personas apretan a Jesús. Ahora, Jesús normalmente los discípulos trataban de cuidarlo, de que nadie lo molestara y lo tocara. Por eso decimos que Jesús tenía 2 anillos de seguridad. El anillo más cercano era Pedro, Jacobo y Juan. Siempre estaban ahí súper pegados. Y después estaban los otros discípulos. Algunas veces esos anillos de seguridad excedían el cuidado de Jesús en el sentido de que no dejaban acercar a nadie. Jesús un día les dijo, quítense de ahí y deje que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque a veces ellos eran un poco exagerados en no dejar que nadie eso. Ahora, en ese tiempo existía, igual que hoy, la superstición que si yo tocaba a un santo o a alguien yo podía recibir algún favor del santo. ¿Ok? Entonces, hoy en día vemos que hay gente que dice que si yo toco cierto objeto o ciertas cosas, entonces supuestamente usted va a recibir alguna cosa especial de Dios. En ese tiempo pensaban también que si las ropas de un profeta, que si esto, entonces podían ir. Por eso mucha gente quiere tener a Jesús cerca o quiere tocarlo para buscar algún favor de parte de él. Ahora, el clima es pesado. Jesús acaba de decirle cosas muy duras a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley. La gente está conflictuada ahí por todas las cosas. Y dice aquí que millares, cuando dice millares significa miles. Miles de personas estaban ahí. Jesús va caminando y eso, el tumulto de gente ahí detrás de todo eso. Entonces el Señor, cuando vio que había tanta gente, tomó la palabra y le dijo a sus discípulos que todo el mundo pudiera escuchar. El Jesús les dice, ahí en medio de todo para que todo el mundo escuchara. Le dijo, ojo, tengan cuidado, les hizo una advertencia de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía. Ustedes saben qué es la levadura, ¿cierto? Es un fermento que físicamente se usa para añadir a la harina y hace que la harina crezca. Pero es una bacteria, realmente. ¿Saben? Es como el yogur, es lo mismo, es una vaina que hace crecer. Ahora, el asunto es que el Señor compara a los fariseos con la levadura. La levadura infla cosas.
El pan realmente tiene un tamaño pequeño, pero cuando usted echa levadura, ¡ush! Impresionante. Algunos se notan que comen mucha levadura. Pues porque se nota mucho que comen mucho, constantemente uno los ve con el pan en la mano. Entonces el Señor, ahora en ese tiempo, la palabra levadura ya se usaba para referirse a las malas inclinaciones de los hombres, o sea, a los malos motivos que las personas tenían. No era tanto que los fariseos, el Señor no dice, cuídense de los fariseos total. No, los fariseos no eran malos en su momento. Enseñaban la Biblia hasta cierto punto, pero había un problema donde ellos se torcían. Y era que ellos decían, Dios dijo esto, y lo explicaban. Pero también nosotros pensamos esto, y esto es igual de válido a lo que dice Dios. Y entonces lo que ellos pensaban era tan válido como lo de Dios. Y le decían a la gente, es que eso es casi como decir hoy, es que eso es palabra de Dios. Son mis palabras, pero es palabra de Dios, así que ustedes tienen que aceptar eso. Y ahí, eso es lo que el Señor llama levadura de los fariseos. Es esas enseñanzas, no las buenas, porque ellos sabían y explicaban cosas muy bien. Pero esa parte donde ellos decían que sus propias ideas eran regla, grave. Esa es la famosa levadura de los fariseos. En la Biblia, la levadura obviamente corrompe cosas, infla cosas, es tratada como el pecado, la usa incluso hasta el mismo apóstol Pablo. Pablo también habla de la levadura en un sentido malo. Él dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y el contexto en el que el apóstol Pablo nos habla es que cuando la gente no usa, se desliza hacia lo que el mundo piensa. Y Pablo decía, un poquito de cogerse lo que el mundo hace, hermano, lo va usted a contaminar, porque básicamente la levadura cuando entra en contacto con la harina y el pan lo que hace, de una vez la toca, lo que toca lo influencia, lo contamina. Y ese es el punto. Y dice, si ustedes tienen contacto con la levadura de los fariseos, con lo que las motivaciones que hay detrás de su enseñanza, ustedes también se van a contaminar con ellas. Y eso es lo que el Señor les quiere decir en pocas palabras. Tristemente, los fariseos tenían esa costumbre. El Señor hace claridad que la doctrina de la levadura de los fariseos es un pecado que se llama específicamente hipocresía. Hipocresía. Ellos tenían una piedad aparente, se veían muy pulcros por fuera, mucho. Pero ojo, por dentro querían matar a Jesús. Decían, nosotros hay que seguir el Señor es amor, pero matemos a Jesús. Más o menos era eso. Era decir unas cosas tan espirituales y por el otro lado unas cosas tan terribles que demostraban lo malo que había en su corazón. Entonces por eso dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es lo que se llama la hipocresía. La hipocresía. Y ya hablamos que los fariseos habían demostrado su hipocresía de muchas formas y de muchas maneras con Jesús. El fariseo lo que hacía, nunca un fariseo fue donde Jesús de frente a atacarlo. Es que estamos cansados de ustedes, que nada. Todo era por debajo de cuerda. Era un chismoso. En ese tiempo no había redes sociales, entonces tocaba usar la red social de esa época, era el chisme y la murmuración. Entonces el fariseo iba a donde otro y le decía, ¿y usted va a seguir a Jesús? ¿Usted cree en él? ¿Usted cree que Jesús es esto? ¿Usted cree que...? Y empezaban a envenenar. Dijo, ¿usted no sabe que Jesús es hijo de Belcebú? ¿Usted no sabe que Jesús viene del diablo? Y empezaban a envenenar a las personas. Era la forma de la hipocresía de los fariseos. Pero cuando veían a Jesús, solo buscaban a ver cómo tropezar, pero con cuidadito, pero no eran capaces de frentearlo. Ocho, si hubiera habido WhatsApp en ese tiempo, ponían a poner mensajes grupales y videos de Jesús diciendo, mire lo que dijo Jesús, mire lo que hubieran hecho más o menos algo así. ¿Por qué? Porque la intención era desprestigiar la obra del Señor. Pero Jesús les contesta a ellos algo terrible, a ellos que están siendo hipócritas. Versículo número 2. Eso se llama, obviamente, Lucas 12. Lucas 12, 2. El texto de Lucas dice el 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Los fariseos se levantaron contra Jesús, perseguían a muerte al Hijo de Dios, pero su hipocresía hacía que lo hicieran a escondidas.
que nadie se diera cuenta. Entonces citaban personas, grupitos chiquitos o uno a uno y en silencio y ojo, peor. Y la Biblia aquí está hablando también de pensamientos. Dice, y fuera de eso pensaban acá cosas malévolas, perversas, que solo Dios conocía. Jesús les dice a ellos que esa hipocresía que ellos tienen un día va a ser manifiesta a todos los hombres. Que Dios, ojo, Dios va a hacer que sea manifiesta a todos. Significa Dios mismo va a exponer a esas personas hipócritas que dicen y hablan tan bonito, supuestamente, de Dios, que pero por el otro lado odian cosas también de Dios. En el caso de Jesús era que odiaban al Mesías mismo. Imagínense eso, y lo querían matar. Y Dios dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, nada ni oculto que no haya de saberse. Y está hablando que el Señor promete a esos fariseos que los va a desenmascarar. Ush. Ahora, ¿cómo va eso en la práctica en esa época y en esta época también? Un creyente hoy en día puede ser atacado por su fe. Entonces se levantan personas y empiezan a decir cosas que no son de él. Empiezan a injuriarlo, a calumniarlo, a decirle cosas feas. Y que no tienen eso y empiezan a contarle a otros cosas a envenenar a la gente. Dios promete que cada persona que sufra por causa de Cristo o por ser un creyente, Dios va a coger a esas personas y las va a exponer públicamente y les va a decir, mire, la clase de persona que estaba hablando mal de ese creyente. Eso es lo que él está diciendo. Está diciendo por eso el texto, no hay nada ahí encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La Biblia lo dice también en algunos otros lugares. Vamos a 1 de Pedro 4:5. Primera de Pedro 4:5. Lo que dice. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice que la Biblia dice que toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta en el día de juicio. Este es primera de Pedro 4:5. Ninguna mentira quedará oculta a los ojos de Dios. Puede ser que a usted lo calumnien en esta vida, le digan, lo avergüencen, lo molesten, pero llegará el día en que Dios haga justicia y eso es algo con lo que Dios dice, cuenta que va a ser de esa manera. Significa Dios va a estar respaldándonos. Dios dará a su tiempo el justo pago por las acciones de todos los que atacan a los que están de verdad metidos con el Señor. Ese es el punto. Por eso cualquier cosa que usted esté experimentando por seguir a Cristo, que lo molesten, que lo inquieten, es solo tranquilos, eso es solo temporal. Eso es algo que no va a pasar siempre. Dios ha prometido que va a hacer justicia en su momento. Ahora, el Señor va más allá, es más profundo todavía. Versículo 3, Lucas 12:3. A ver, Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y el Señor dice, ¿sabe qué voy a hacer? El asunto va a ser tan complejo, y lo voy a decir con mis propias palabras. Casi que Dios le está diciendo, los voy a exponer tanto, que es casi como si una persona se parara de una azotea a gritar todo lo malo que ustedes son. Así de fuerte va a ser. Yo voy a hacer que todo el mundo escuche la clase de personas que son ustedes, en este caso los fariseos hipócritas. Y voy a exponerlos delante de todos, de que ustedes realmente lo que tienen es un corazón perverso. Uy, wow. Y lo más increíble es que el Señor dice, usted puede haberlo dicho por allá en tinieblas, en la oscuridad, donde nadie supuestamente lo veía. Usted puede hablarlo allá en los aposentos, allá en su lugar secreto, usted solo, diciendo, y es que está no sé qué, hablando solo. ¿Sabe qué? Yo lo voy a proclamar en las azoteas. Voy a hacer que todo el mundo se entere de eso. Y eso es lo que dice. En pocas palabras, el Señor dice, voy a denunciar la levadura de los fariseos. Voy a mostrar realmente que eso que ellos dicen son calumnias, son cosas, porque voy a justificar al justo. Ahora, ¿qué es la levadura de los fariseos hoy? ¿Todavía existe levadura de los fariseos? Y la respuesta es sí, claro, hoy existe. Tiene varios nombres. Se llama filosofía,
humanista o se llama humanismo. Toda filosofía humanista, casi podemos decir que toda filosofía humanista y todo el humanismo es levadura. ¿Qué significa? Voy a darle un ejemplo. Hay una frase que distingue a todo filósofo. ¿Usted es filósofo? ¿En qué universidad estudió? Usted no estudió filosofía. Pero voy a demostrar con una sola frase el que use esta frase como parte de su vida, este es un filósofo. Ojo, un filósofo humanista. ¿Listo? Ejemplo, ¿usted cree en Dios? Y entonces el filósofo humanista dice, yo creo en Dios a mi manera. Entonces, cuando una persona está diciendo, mire, después de esta supermadurez que tengo a mis 21 años, después de analizar todos los procesos que existen en el universo, he llegado a la brillante conclusión de que Dios hay que tratarlo de esa forma, así como a mi manera, como yo lo he diseñado. Esa es la forma correcta. Súper inteligente la persona, ¿no? Pero lo peor es que se lo podemos preguntar a cualquiera, a uno de 30, a uno de 40 o a un chino de 16 y muchos y grandes y viejos todavía contestan, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. O sea que usted creó su propia filosofía, usted creó su propio Dios, porque ese es un Dios que se acomoda a sus reglas. Usted mismo es el que las puso. No se rige por la Biblia, se rige por lo que usted quiere ver de en él. Entonces es un Dios que, por ejemplo, le alcahuetea cosas. Usted va manejando el carro, hay un semáforo, está en rojo, y usted, pum, porque va de afán, pasa. Dice, Señor, que no me vean, que no me vean, que no me vean. Y no lo ven. Y usted dice, gracias, Señor, porque el Dios que usted creó, el que a su manera le consiente esas vainas porque usted no conoce al de la Biblia. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos una mano de filósofos humanistas que han creado su propio concepto de Dios. Y son miles. Y por eso contestan, yo creo en Dios a mi forma. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que ellos lo escucharon de alguna parte o lo diseñaron de ellos mismos. Entonces, ¿la levadura dónde está? La levadura está en que ellos se creen sus propios cuentos. Esa levadura los infla y les hace creer que están bien cuando están más perdidos que quién sabe qué. Esa levadura peor. Hay otros que le cogen la idea y dicen, yo estoy de acuerdo contigo, tú tienes que llevar tu Dios a tu manera, yo lo llevo a mi manera, él lo lleva a su manera, cada quien lleva a su manera, o sea, no tengamos una regla. Y estamos en un mundo así, tristemente. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es lo mismo que los fariseos. A medida que eso se popularice, la gente más piensa de esa forma. Ah, no, eso es lo correcto. A mí me parece que es así. Y lo que hacen es condenarse por pensar de esas maneras. Señores, si usted no se rige por el Dios de la Biblia y por la Biblia como base, entonces usted puede pensar lo que quiera. Y siempre le van a salir gatos detrás de usted que vayan y le crean semejantes historias. Así funciona eso. Se llaman filosofías humanistas. ¿Estamos claros? Amén. Todos se quedaron como... Entonces, ¿el humanismo hoy existe? Claro. Y es todas esas ideas que usted dice, pastor, es que uno escucha tantas cosas. Pues obvio que escucha tantas cosas, pero debería escuchar es la Biblia. ¿Y qué le dice Dios? Lo que debería escuchar es lo que diga Dios como base. Y escuche las otras, pero para compararlas con lo que dice Dios. Y al final, ¿con cuál se tiene que quedar? Con la que dice Dios. Pero no, escucha de todo y de la Biblia un ratico. El domingo voy un domingo. Y le echo una escuchadita también. O sea, como una idea más. Cuando usted hace eso, perdió. Porque el mundo lo va a contaminar con su forma de pensar, de hablar, de actuar. El mundo lo va... Usted cuando menos se da cuenta, usted está pensando como ellos, hablando como ellos o actuando como ellos. Por eso el Señor dice, cuídese de la levadura de los fariseos. Hoy en día es cuídese de la levadura de tanta filosofía humanista y de humanismo que hay por ahí. ¿Estamos claros en ese primer punto? Amén. El segundo punto dice, vamos al versículo número 4, Lucas 12:4. Mas os digo, a ver acá, Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
Pareciera que no fuera lo mismo, pero es de lo mismo. Ahora el Señor dice, ustedes confían mucho en lo que la gente dice por ahí y lo toman y que escuchan a los fariseos y se contaminan de una manera terrible. Y es más, ustedes les tienen miedo porque como son líderes religiosos y supuestamente saben, ustedes hasta les temen a ellos. Ay, ellos, ¿qué irán a hacer si yo digo algo diferente, si yo pienso como la Biblia dice? Y el Señor dice entonces, hace una advertencia. Versículo número 4. Mas os digo, amigos míos. Esa frase sí que es espectacular. ¿No le gustaría que Dios lo llamara amigo suyo? Sería chévere, ¿no? Eso sería, hasta hay canciones que la gente canta. Yo veo a los chinos cantando amigo tú, amigo yo. Yo los he escuchado. Pero ¿usted sabe cómo hacerse amigo de Dios? ¿Tiene idea de cómo uno se hace amigo de Dios? La Biblia sí dice cómo hacerse amigo de Dios. Cómo pasar de ser un creyente o un discípulo a ser un amigo. Está en Juan capítulo 15. Versículo 14. Y 15. Juan 15, 14 y 15. Juan 15, 14 y 15. Mire lo que dice el Señor. Vosotros sois mis amigos, y aquí está la condición. Si hacéis lo que yo os mando. Te dice, quiero ser amigo de Dios, hermano, pues haga lo que Dios le dice. ¿Ya? Usted hace eso y Dios dice, amigo, derecho. Mire también lo que dice enseguida. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Se los llamo amigos porque ustedes me escuchan y obedecen lo que escuchan que yo les digo. Así se hace uno amigo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok. Y dice, yo tengo esa condición con ustedes. Pero después el texto dice, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Le teme usted a la muerte? ¿O usted de los que dice, yo anhelo que el Señor me lleve rápido, pastor, yo quiero que me lleve? A ver, vamos a aclarar ese punto de una vez, porque hay gente que es así toda... Cuando usted le dice a Dios que quiere que lo lleve rápido, Dios mira la intención de su corazón. Si es porque usted está haciendo una gallina en este mundo, porque quiere huir de los problemas que tiene, Dios dice, yo no les di a ustedes espíritu de cobardía. Yo no los hice una partida cobardes. Les di espíritu de poder y de dominio propio. Así que, sorry, por ese lado, es más, le voy a dar harta leche larga vida, cosa que usted dure... No, duro de morir. Ahora, si usted le dice, Señor, y ese es el punto, si usted lo hace por la razón equivocada, no espere que Dios diga, ay, camine, me lo llevo. No va a pasar. Es más, quien la tiene clara no le pide eso a Dios, porque sabe Dios que en el momento que necesite hacerlo, lo va a recoger y se lo va a llevar. Ese es el punto. Ni tiene que decirle a Dios. Dios le dice, tranquilo, ya sé, ya es el tiempo. Porque usted ya cumplió su misión acá. Entonces, para los que quieren irse rápido, les tengo noticias. ¿Sí? ¿Cómo hago para acelerar el proceso? Sí, porque hay algunos que, ay, no, pastor, ¿cómo hago? Dígame cuál es el secreto. Pues haga lo que Dios le mandó a hacer en esta tierra, hermano. Cumpla el plan que Dios le puso. Termine la tarea que le colocó. Y para eso tiene que meterse con Dios. Termina usted la tarea y para el apogeo. Listo, chao. Nos vemos. Fin de la película. Bueno, si prefieres el del norte está bien, pero cualquiera, el apogeo o el del norte, no hay problema con eso. Entonces, el punto es que hay personas que están queriendo eso y entonces el Señor habla de la muerte. Y entonces, pero a veces mientras estamos vivos le tienen miedo a un montón de personas. Entonces le tengo miedo al jefe, le tengo miedo es que mi jefe es todo bravo, es que mi esposo, es que mi esposo es todo bravo, o que es que mi esposa, ya he escuchado a hombres que mi esposa es toda una fiera. Entonces, y todos asustados con eso. Y entonces uno se pregunta, ¿y es bíblico tenerle miedo a los hombres? Y la Biblia dice no.
¿Y si me amenaza un ladrón con un cuchillo de esos? ¿Es bíblico tener miedo? Claro, tendremos algo de temor. Pero el Señor explica por qué no tenemos que tener temor de los hombres, por qué no tenemos que tener temor de los hombres. Y para entender eso, hay que entender que el hombre, cómo está dividido en la Biblia. El mundo, la teología ha dividido al hombre en 2 o en 3 partes. Los que creen en 3 partes dicen que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Los que creen que son 2 dicen tenemos cuerpo y tenemos alma y espíritu, son la misma vaina. Y en la palabra de Dios esas palabras alma y espíritu se combinan, entonces es difícil decir si hay 3 o hay 2. Pero el problema no es por ahí. La verdad es que en la Biblia lo que sí está claro es que el hombre tiene una parte material y una parte inmaterial. Esta es la parte material y la inmaterial, pues es el espíritu, el alma, lo que no vemos. Esa es la parte inmaterial. El Señor dice, no tenga temor de los que le pueden matar su parte material, o sea, el cuerpo. Por eso les pregunté si usted tenía miedo de morirse. Y algunos dicen, pastor, unos que son todos egocéntricos. Pastor, no es por mí, es por ellos. ¿Te imaginas la vida de ellos sin mí? Por favor, yo me voy de esta tierra, ¿qué va a hacer de ellos? Por favor, eso es egocentrismo puro. Entonces otros dicen, no, es que a mí me da miedo es cómo me muera. Porque todos quieren, han dicho muchas películas y quieren morirse todos en una cama viejitos y que los nietos estén a los lados y un par de ángeles vienen volando a recogerlos a ustedes así, les tiran las alas y usted se agarra las alas y usted suspira diciendo, amén. No, pues la Rosa de Guadalupe casi, una vaina de esas. Usted quiere que los ángeles lo recojan, pero si de pronto es un camión que se le vino encima, usted dice, uy, no, eso me parece terrible. Pero recuerden que para Dios lo importante no es cómo muera usted, sino si tiene la relación con Dios, por una cosa que vamos a ver ahorita. Lo importante no es cómo muera. La verdad, la forma de morir es lo de menos. Eso no tiene sentido. Por eso el Señor les dice, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El hombre o los enemigos del creyente le pueden quitar la vida física, pero no pueden hacer nada contra su alma. Y esa es la parte que tenemos que tener clara. Y aquí viene la parte increíble, más chévere de toda. Como seres humanos podemos vivir tribulaciones, angustias y obviamente muerte, pero nunca nos podrán separar de Dios. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que entender. Vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y uno se pregunta, ¿cualquiera de esas cosas me va a separar del amor de Cristo? O sea, del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nada va a quitar que Dios nos ame. Nada va a quitar que Dios nos ame. Nada. Mire esto. Dice en el 39, Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez usted está en Cristo, Cristo nunca deja de amarle, nunca. Nunca, jamás, no existe. Uno de los enemigos del creyente pueden maquinar cosas, pueden romper el estuche del cuerpo, pero no pueden romper el alma. No pueden destruir el contenido de nuestra alma. Ese es el punto. Y esa es la parte que debamos tener clara nosotros. Por eso la Biblia dice, no le teman los hombres. Nada es. ¿Por qué? Porque el Señor dice, nada, yo no voy a dejar. Lo amo ahora que está aquí. Lo voy a amar el día de su muerte y lo voy a amar después de que muera. Eso no va a cambiar. Y no hay nada que cambie el amor de Dios que nos tiene hacia nosotros. Y eso es algo con lo que yo debería estar tremendamente tranquilo. Y puede que las circunstancias de la vida a veces se pongan complicadas, difíciles,
Pero los causantes que de esa situación no tienen poder para quitarme la vida eterna que he recibido en Cristo. No tienen cómo quitarme eso. En cambio, el Señor dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Y entonces el Señor dice, más bien, dice el texto, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y el Señor dice, wow. Dice, vale, téngale más bien miedo a aquel que puede mandar, ojo, que de verdad puede mandarte al infierno. Hace tiempos, cuando uno leía esto, cuando yo no sabía Biblia, yo pensaba que el que lo podía mandar a uno al infierno era el diablo. Yo siempre pensaba el diablo, como siempre, con su camiseta roja, un leoncito. No me acuerdo. No, un tridente es. Un tridente. Y yo siempre pensé que Satanás tenía como la capacidad de coger a una persona y mandarla al infierno. Satanás no tiene esa capacidad, él no puede hacer nada de eso. Él es un ser creado. Satanás es un ángel que fue creado bueno, pero se torció. Satanás le rinde cuentas como ángel, como ser creado, a Dios. Dios podría soplar y ¡pum! Se acabó. Porque es Dios y lo creó. Satanás no ha creado nada, no fundó nada. En cambio, Dios es omnisciente, omnipotente. Él es todos los ovnis que usted quiera conocer. Él tiene toda la potencia, todo el poder y toda la sabiduría. Satanás no es así. Entonces resulta que en la mente nos han vendido las filosofías humanas. Es que Satanás es igual de poderoso a Dios, ¿no? No es. Dios está arriba y Satanás está abajo. Y aunque tiene un poder grande, nunca, jamás, ni un poquito siquiera comparado con el de Dios. Entonces el Señor dice, téngale más bien miedo al que sí tiene el poder de quitarle la vida. Ahí dice que el que tiene el poder de quitarle que después de haber quitado la vida, lo puede echar al infierno. Y solo hay uno que tiene ese poder, se llama Jesucristo. Dios le ha dado la potestad a Jesús de que defina quién sube y quién baja. Eso lo hace el Señor. ¿Creyó usted en Cristo? Suba. ¿No creyó en Cristo? Baje. La Biblia dice, ¿les he dado morir al hombre una sola vez y después de esto? Un día todos vamos a estar frente al Señor y solo podemos estar de dos maneras. O llegamos donde Él y Él es mi Salvador, o llegamos donde Él y Él es mi juez. ¿Cuál de las dos escoge usted? Si ya creyó en Cristo, será su Salvador. Venga para acá. Pero si no es su Salvador, es su juez. Significa alguien que va a dictar una sentencia, que lo va a condenar. Ese es todo el asunto que tiene que ver con eso. Por eso dice, temed más bien aquel que tiene el poder de echar en el infierno. Wow. Os digo, a este temed. Ahora hablemos de qué clase de temor. Entonces, ¿tengo que vivir asustado con Jesús? No. Tienes que tener un temor reverente. Significa un respeto por aquel que tiene el poder para controlar mi vida. ¿Usted por qué vino esta mañana hoy acá? Usted esta mañana estaba roncando ya, todo llevado. Y antes de que sonara el despertador, Dios le echó una mirada a usted. Él podía haber dicho, no continúas con nosotros esta temporada. Y le podía haber cortado la vida. Y tiene el poder para hacerlo. La Biblia dice, témale a Él. Dice, témale a aquel que si usted está vivo y mueres y llega frente a Él, puede decirle, sabes que nunca quisiste aceptar el ofrecimiento de salvación que te mandé. Por lo tanto, te condeno a estar separado de mí para siempre. Él tiene el poder de hacer eso y mandar a algún lugar para eso. Y entonces Él dice, témale más bien a Él, que tiene el poder de hacer eso, de mandar a lo que llamamos el infierno, al lugar donde nunca se apaga, la llama que nunca se apaga. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Y el Señor entonces va a dar dos ejemplos muy, muy fuertes de que nosotros que hay algo que tenemos que aprender. Detrás de estar escuchando a las doctrinas a la levadura de los fariseos, a las doctrinas humanistas, hay algo que se llama una profunda desconfianza en lo que Dios ha dicho. Como desconfío en lo que Dios dice, entonces busco otras cosas que a ver qué me dicen, a ver qué me suena más. Desconfío, no quiero creer lo que Dios dice. Entonces Dios dice, como no quieres creer lo que Dios dice, quiero ponerte un ejemplo. Él pone dos. Primero, en el versículo 6 de Lucas 12:6. Lucas 12:6.
¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. En el otro texto dice 2 gorriones o 2 pajaritos. El animal más insignificante en esa época era el gorrión o el pajarito. Había momentos en que había muchos pajaritos, muchos gorrioncitos, por decirlo de esa manera. La gente cazaba a aves pequeñas, gorriones, eran muy abundantes y los comían. Era como un bocado apetitoso. Cuando había tantos, el precio de ellos, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Uy, quiere decir muy baratos. 2 cuartos, eso era como la 40ª porción de un salario de un día. Una cosa, era como unos centavos hoy en día. Decía, miren, el animal más insignificante que hay, el gorrión ese, que llega a precios de mentiritas en promoción, que puede comprar hasta 5 por una moneda chiquitica, con una moneda de 50 pesos, diríamos hoy. Pregunta el Señor de manera casi retórica a cada uno de nosotros. ¿Yo lo he olvidado? ¿Ha visto a gorriones morirse de hambre? ¿Ha visto una huelga de gorriones caminando con queremos comida? ¿Ha habido gorriones golpeándole a su ventana con el alita y haciendo así, mono, un maíz? ¿Ha visto un gorrión con eso? Ahora, dígame una cosa, ¿dónde están el de uno de los gorriones? No existe. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo es que se sostienen? ¿Cómo es que encuentran nidos? ¿Cómo es que ellos pueden vivir si son tan insignificantes? Y Dios dice, yo los tengo cuidados absolutamente a todos. Y los cuida. Usted no va a ver un pajarito muerto de hambre porque siempre Dios le provee un alimento de donde sea. Y el pajarito no tiene ni siquiera un lugar de verdad como un granero donde fijo, allá voy. No, la mayoría no tiene eso. El pajarito depende de que Dios cada día debe caer la lluvia, de que el gusanito salga, de que Dios de alguna manera le permita comer alguna cosa que Dios coloque mismo ahí. Dependencia total de Dios. Y el pajarito está contento con eso. Él dice, el pajarito está feliz, por eso canta por las mañanas, ya toda hora hace ruido. Eso es el cuidado de Dios. Dios dice, mire, si yo cuido unos pájaros que no valen nada, humanamente hablando, y aún así los cuido, ¿será que no los voy a cuidar a ustedes? Que valen mucho más que unos pájaros, obviamente. Pero él da un segundo ejemplo. Un ejemplo todavía más complejo. Es muy interesante. Este versículo se lo dedicamos a algunas personas que conocemos. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene en la cabeza? Algunos no tienen ni idea de cuántos cabellos tienen en la cabeza. Y hay hermanos acá que ustedes han visto que aún sin tener, ni siquiera saben cuántos poquitos tienen. Y es increíble. ¿Qué está diciendo Dios? Mire, yo sé quién es usted. Yo tengo un detallado inventario de usted, hasta de cuántos cabellos tiene en la cabeza. Usted no lo tiene, yo sí lo tengo. Yo sí tengo cuidado de eso. Es lo que el Señor quiere decir detrás de eso. Dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Algo que parece insignificante, los cabellos en la cabeza. Dios conoce los detalles más mínimos de la vida y de la persona, de cada uno de sus hijos. Nada pasa desapercibido para el Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos hijos. Las aves son criaturas. Y el Señor dice claramente, nosotros no valéis vosotros, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice, ¿no valen ustedes más que los pajaritos? Si cuido a los que no valen nada, ¿cómo los va a cuidar usted que son hijos míos? Entonces, ¿por qué desconfían de mí? Básicamente lo que el Señor les está diciendo a ellos es, ¿por qué desconfían de mí? ¿Por qué se van detrás de todas esas cosas que escuchan, de esas filosofías humanistas?
¿Por qué se van detrás de eso? Porque, y entonces surge una aplicación directa. ¿Qué están escuchando ustedes hoy? Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Y fuera de eso el chino todo resentido. No, que no los trajo, ¿qué tal? ¿Qué están escuchando? Y entonces el Señor le está haciendo un llamado de atención a sus discípulos diciendo, lo que ustedes escuchen los puede contaminar. Si escuchaban a los fariseos en esa época, ustedes van a quedar mal porque van a empezar a pensar, a hablar y a actuar como ellos. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿a quién están escuchando? Y si quieren comprobarlo, es fácil. Grábense en cómo piensan. O sea, ustedes mismos evalúen cómo estoy pensando, a quién me parezco. Escúchense cómo hablan. Oiga, ¿cómo estoy hablando? Escúchenme cómo actúo, a quién me estoy pareciendo cuando actúo, cuando hablo así, cuando actúo, a quién me parezco. Y si resulta que me parezco más a las filosofías del mundo, a como el mundo hace, a como el mundo dice, es que ellos dicen, o este dice, o yo le creía a este, o le creo, entonces graves, tenemos levadura encima. Y eso está dañando nuestras vidas. Y el Señor hace la advertencia, esto está dañando tu vida, ¿a qué juegas con eso? Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes son hijos de Dios, confíen en mí, crean lo que yo les digo, yo los estoy cuidando. Que Dios nos cuide no quiere decir que no me van a pasar cosas difíciles o problemas o cosas, necesidades, no quiere decir eso. Que Dios me cuide es que no importa lo que esté viviendo, Él va a estar ahí para ayudarme en el proceso. Todo el tiempo, lo que se demore. Eso es confiar en Dios. Y cuando usted no quiere confiar en Dios, entonces usted va a sufrir. Usted sufre porque usted piensa como los humanos, como las filosofías humanistas. Se deja contaminar del mundo. Ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué tal? Y Dios dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no cree que lo puedo cuidar? ¿Cuál es el problema? ¿Tan difícil es? ¿No lo ha cuidado hasta este momento? ¿Usted dónde merecería estar en este instante? Y no está allá, ¿sí o no? Está aquí. Porque por misericordia Dios lo atrajo, lo cuidó. Y por eso el llamado en esta mañana del Señor es muy claro. Y voy a terminar con unos versículos que hablan de el grado de amor y de confianza que yo debo tener con Dios, el que tiene conmigo y el que yo tengo con Él. Permítame comenzar con el Salmo 91, 14, hasta el 16. Hasta el 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Óigale cuidado. El Señor salmista habla de una persona que dice, Señor, este amor que tengo te lo doy a ti. Ama a Dios. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tremenda promesa de Dios. Solo porque la persona que está ahí decidió amarlo. Él ha puesto su amor ahí. Es una cosa espectacular. Increíble. Y puede ser que usted sea insignificante a los ojos de los hombres y aún de los mismos hermanos, pero nunca, nunca, nunca pasará desapercibido con Dios. Y para eso tengo otro versículo, Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. El texto dice, se olvidará a la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Eso es algo espectacular. Y algo de verdad muy bonito. Por eso en el Salmo 23, que ustedes lo conocen de memoria, el Salmo 23, 4, hay un versículo, una frase que lo ratifica una vez más. Voy para allá, ahí está esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande ¿dónde? ¿De sombra o de muerte?
Señores, la confianza del creyente no está en sus fuerzas, sino en las de Dios. Por eso podemos decir confiadamente lo mismo que el salmista en el Salmo 56:11, que es un clásico. En Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. No tengo por qué temer a eso. Y eso es algo muy bonito y muy especial. En resumen, el Señor dice, dejen de temer por a lo que no tienen que temer. Y si usted de verdad está en el Señor, pues lo van a molestar, rechazar, va a tener dificultades como toda persona, pero recuerde, usted vale más que un pájaro. Vale tanto que Dios entregó a su Hijo por amor por usted. Y por lo tanto, ese que entregó a su propio Hijo por amor, ha prometido cuidarlo. Él controla todo, conoce todo. Y por eso, tranquilo, Dios tiene el control de su vida. Pero no se contamine. Porque si usted se contamina de toda esa información que está escuchando de afuera, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sufrir y a llenarse de miedos y a temer a los hombres. Cuando al único que hay que temerle es a Dios, a lo que Él dice, porque eso es lo que vale. ¿Está claro eso, señores? Al salir de acá, ustedes van a escuchar muchas filosofías, porque por desgracia hay miles de filosofías y de cosas. Mi consejo es, ¿por qué no primero escucha la Biblia? ¿Por qué no se cimienta en la palabra? Y después de que esté cimentadito, empiece a escuchar otras cosas para que pueda atacar eso. Pero mientras usted no se cimiente bien, usted escucha acá y alguien habla allá y usted se va para allá. Y después allá y usted se va para allá porque a usted le pareció y le sonó. Que eso no nos pase, hermanos, porque esta es la advertencia del Señor. No se contamine de la levadura de los fariseos o del humanismo o la filosofía humana que hoy abunda. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces, Padre. Gracias por tu mano preciosa y maravillosa. Gracias por tu guía. Gracias porque siempre haces, Señor, cosas maravillosas y espectaculares. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido tú bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes hoy a poder pensar en esto que hoy hemos hablado, a entender que hay cosas que nos pueden estar contaminando, que hay que dejarlas a un lado, quitarlas. Te ruego, Señor, que así sea por amor de tu nombre. Ayúdanos, Padre Santo, a que de verdad podamos glorificarte, exaltarte, confiar en ti, que podamos ver cuánto nos amas y de verdad que yo puedo descansar en ti. A que como creyentes proclamemos tu grandeza, tu poder y sobre todo a que estemos declarando de manera constante que confiamos en un Dios grande y poderoso como el que tenemos. Por eso te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza en este día, en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Por hablar por Cristo.